sé que, bueno, es pecar quizá de convencional, pero es la sintonía que todos llevamos en la mente cuando hablamos de este asunto. Es la sintonía que yo llevaba en la mente aquel día frío de invierno del año 2000, cuando me disponía a llegar a mi objetivo, entrevistar al por aquel entonces exorcista oficial de Barcelona. Han pasado 11 años. Deambulaba por las calles del barrio gótico y desde luego que en mi cerebro resonaban estos acordes, creados en 1973 por Mike Oldfield. Hoy en día, el equipo de Milenio maneja un archivo seguramente superior a las 1000 músicas, 1000 sintonías. He probado muchas, a ver cómo sonaban, y al final, lo digo, es inevitable, lo que nos viene a la mente y el alma es esto, esta música. Y os juro que 2011, hay un exorcista, ha sido nombrado por parte del cardenal en Barcelona. No es habitual que hable, no es habitual que nos cuente sus cosas. Hemos podido charlar con él. Carmen, buenas noches. Madrugada, Siker. Y es una cuestión absolutamente especial, porque el secretismo, el hermetismo con el que los exorcistas oficiales y en su puesto trabajan es algo que, bueno, llevan a gala, y así ha sido a lo largo de la historia. Por lo tanto, agradecemos que durante unos minutos nos hayan permitido, para la audiencia del Milenio 3, conocer por dentro cómo es el día a día en el 2011 del exorcista de Barcelona hoy. Pues sí, la verdad es que son muy celosos con las cosas que pasan dentro de la Iglesia, y más cuando se trata de la figura del maligno, del demonio. No suelen estar muy abiertos a contar los casos que llegan, pero en esta ocasión nos ha abierto sus puertas, nos ha contado que cada vez recibe a más supuestos endemoniados y nos ha dicho que en pleno siglo XXI estas cosas no es que sigan pasando, es que todos los días hay cola para recibir en la Iglesia las bendiciones de este sacerdote que al parecer lucha cara a cara con el demonio. Es un documento periodístico, vuestra opinión, vías de contacto, abierta la encuesta. Ante todo, escuchamos, si os parece, esta conversación. No es habitual. Esta semana han pasado muchas cosas en las iglesias, cosas desagradables, desgraciadamente, hay que decirlo. Una hace una semana que nos dejó el alma cortada a todos. Esa muerte de una mujer embarazada, ese niño que después falleció, una historia que ninguna película de horror puede superar y que pasa aquí al lado y que ya casi se ha olvidado. Y ese hombre, esa alimaña que tenía en su cartera un mensaje hablando del maligno. Pero es que en Italia un hombre se ha arrancado los ojos en plena misa. En fin, vamos a hablar de lo que pasa dentro de la iglesia, como el templo, el lugar sagrado, donde todo queda casi en secreto. Como periodistas tenéis que saber. Ese viaje comienza con esta conversación. No es habitual. El padre Gallego, Juan José Gallego, teólogo, experto en demonología, nombrado por el cardenal de Barcelona, hoy oficialmente es exorcista. Parece imposible, ¿verdad? Octubre de 2011. Esto es lo que nos ha contado. Hola, buenas noches. Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y además encantado de poder charlar contigo, porque creo que bueno, que no es fácil, no es habitual, y que es un poco luz y taquígrafo sobre un mundo sobre el que imagino que seguirán preguntando constantemente, incluso dentro de la propia iglesia, ¿no? Eso de ser exorcista, hombre, en fin, tiene una impronta que tiene que impresionar todavía. Pues sí, yo cuando dije que sí, cuando me pidieron, después digo, ¿dónde me he metido yo? Y cuando venía aquí para casa miraba la terraza y digo, parecía que había demonios en todas partes. Luego ya esto cambió bastante porque me di cuenta de que esto era un ministerio, es decir, un servicio de prestado a personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Y eso me dio una tranquilidad muy grande. Juan José, ¿hay que tener una serie de características especiales, cierta personalidad, algunas dotes para ser elegido exorcista? Bueno, mira, pues yo cuando llegué, yo venía de Valencia, y cuando llegué aquí a Barcelona, el que era el exorcista en aquel momento, el padre Feliciano Paredes, que es un madrileño, pues lo cambiaron a Valencia, y entonces fuimos a despedirnos del señor cardenal, todavía no era cardenal, arzobispo, y entonces me dijeron si quería yo ser
si aceptaría. Yo en esos momentos veías cómo te trataba con cariño, dije que sí. Y luego vino lo siguiente, pues mira, el derecho canónico lo único que pide, hay un canon que habla de esto, dice que sea una persona que tenga buena fama, que esté formado en filosofía y en teología y que sea sacerdote y que tenga el mandato del arzobispo, del obispo de la diócesis. Porque yo puedo actuar aquí solo en Barcelona, recibo a mucha gente de otras diócesis, pero yo allí para ir a otra diócesis tendría que pedir permiso al obispo y me tenía que dar permiso, si no, no podría hacer el exorcismo que llamamos mayor, es decir, el exorcismo, nosotros una oración de liberación, etcétera, la puede hacer cualquier sacerdote, incluso cualquier cristiano. Y sobre todo a mí lo que me quita la paz y la cosa es cuando llega una madre con su hijo, a veces hijos pequeños, y las ves deshechas a las madres. Y aquí lo que intento es romper toda esa cosa, ver de dónde vienen, ser un poco de psicólogo, por decir de alguna manera, o ver si descubres un poco, a ver qué es lo que está pasando en esa persona. Juan José, ¿cómo fue qué recuerda ahora mismo del primer exorcismo, de la primera tarea, cuando ya es nombrado en ese puesto? Bueno, pues mira, en esto depende del caso que tengas, porque no hay dos casos iguales. Y entonces el primer caso, pues yo que sé, estás allí, incluso pues dices, ¿qué va a pasar? Pues en el primero no pasó nada, simplemente vino, y yo después de varias indagaciones y después de intentar entrar en su alma, me pareció que sí que podía haber algo allá, porque yo la certeza total no la tengo nunca, ¿entiendes? Puede ser una enfermedad, además esto no lo dice bien claro el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay que estar muy atentos porque hay enfermedades que dan síntomas muy parecidos a lo que llamamos posesión, porque en última instancia yo sí lo hago, y si tengo este convencimiento es porque creo que el demonio existe y porque creo que Dios existe y que Dios puede intervenir en un momento determinado. Y de hecho, yo he visto casos donde pues creo que ha intervenido. Pues ahora vamos a hablar de esos casos, Juan José. A mí me gustaría preguntarle, antes de entrar en esos casos concretos, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en su día al padre Gabriel Amorth, sí. y nos impresionó mucho algo que decía, y es que incluso hoy en día, en el siglo XXI, conocía muchos sacerdotes que prácticamente no creían en el demonio como entidad, y que él lo veía eso como un gran peligro, casi como un arma de esa entidad maligna, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, él dice más, porque dice que incluso hay cardenales que no creen en el demonio. Yo eso no me atrevo, porque no lo sé, y sacerdotes. Pero sí que te puedo decir que hay incluso en el gremio sacerdotal y religioso, hay mucha gente. A mí, yo he visto a veces preguntas y cosas que te das cuenta que se están riendo de ti. A veces no se ríen, pero ¿y tú cómo se te ocurrió meterte en esos berenjenales, etcétera, etcétera? Mira, yo te diría que hoy uno de los grandes, diríamos, avances del demonio, ¿sabes cuál es? Primero, que ha convencido a la gente que el demonio no existe. Porque hoy una cosa que está haciendo mucho daño hoy día es la Ouija. La Ouija es la invocación a los espíritus. Y hay una cosa, yo cuando vi la película esta de Exorcista, yo la había visto hace unos cuantos años, pero yo entonces no me preocupaba de estas cosas. Y me fijé en un detalle que normalmente no se da cuenta. La niña aquella que está poseída practica la Ouija y de ahí le viene todo. O sea, que es una cosa que hoy día hay gente en la que se cree que esto es una bobada, que se puede jugar. Una vez me decía una persona, bueno, yo invoco a los espíritus y si vienen los espíritus buenos, que los espíritus buenos no vienen a jugar contigo, vienen los otros. Juan José, ¿quiere decir esto que le están llegando hoy en día casos concretos donde, digamos, el vector, la chispa de inicio es la Ouija? Sí, señor. Bastantes casos. ¿Y son casos especialmente complicados luego a la hora de desarrollar el rito del exorcismo? Muy complicados. Tuve un caso de un muchacho de 32 años que realmente me dejó, pero que no había manera. Y luego también otra cosa que tenemos los exorcistas, y eso hemos de ser humildes, es un acto de fe. Pues hay muchos casos que tú no consigues acabar. Ves que ahí hay algo, pero que no acabas. Y le haces un exorcismo, vuelven a los 15 días y vuelven otra vez. Y ahí tienes que tener una fe muy grande y tener confianza, porque si no, no hay nada que hacer. Y ahí pues... Pero esto de la Ouija es una cosa que hace bastante daño. Luego también está haciendo un daño muy grande las sectas satánicas. Que las hay y... He tenido algún caso de gente que ha salido de la secta satánica y desde luego eso cuesta enormemente porque le han transformado toda la mente y luego pues eso, si tiene el demonio lo tiene. Y fíjate que además el exorcista
no solamente intenta fijarse en los fenómenos estos, diríamos, físicos que los hay, de movimientos, de desvanecimientos, de blasfemias, etcétera, que hay unos movimientos muy raros. Y yo, para mí, la misión del exorcista es intentar a estas personas volverlas a Dios. Padre, ¿y se ha encontrado en esos exorcismos los típicos síntomas de titanismo, de glosolalia? No muy abundantes, pero sí que tengo casos de ellos. Incluso había un muchacho que hablaba, no sé qué hablaba, aquello era una cosa rarísima, y yo no sé qué lengua era, yo no lo sé, yo sé bastantes lenguas, pero allí no veía nada. Pero un día, amigo, me habló en latín una frase completamente bien, los casos todos concordando y todo tal, y antes de tomar yo ninguna cosa le dije a su madre que venía con él: ¿ha estudiado latín? ¿De qué va? No he hecho estudios de nada, ni tiene nada. Y me decía textualmente la frase: te mando que no vuelvas a rezar más Pater Nosters. Y aquello me dejó un poco, y luego pues cosas que ves, y otras cosas de gente que adivina cosas. Luego conseguimos esto, luego había también unos fenómenos de ruidos y tal, pero eso yo le di menos importancia. Pero... para calmarlos, ¿sigue utilizando el ritual romano? Sí, bueno, pero el ritual romano que está aprobado es del año 99. Es decir, sí, que lo remozaron. Bueno, está aprobado, es el que uso yo, es el ritual de la Iglesia Católica, y entonces hay todavía algunos. Un día uno me decía que si no lo hacía en latín que no le valía. Digo, mira, yo creo que el demonio también sabe castellano. Padre, ¿y hay peligro para la integridad física del exorcista cuando uno está a solas con uno de estos individuos que o bien tiene la influencia maligna o cree tenerla? Bueno, mira, yo tuve un caso de uno que medio se acercó a mí, es el único caso que he tenido, y yo cuando hay algún caso así un poco raro pido que me acompañe alguno más. Había uno que tenía unos movimientos terribles y aquello saltaba, entonces sí que yo pedía a alguien con toda la confianza en que viniera a estar conmigo. Hay algunos exorcistas que incluso los atan, y yo no los ato, yo lo que hago los tumbo en el suelo con una colchoneta, porque si tiene movimientos, para que no puedan hacerse daño. Y de eso es el único caso que he tenido. Mira, yo sí que esto yo creo que es una fuerza de Dios grande, el hecho de que yo miedo no he tenido, es decir, a ellos le impresiona porque yo voy con las vestiduras sagradas y con la estola encima, y hay una mesa por medio, o sea que, hombre, puede pasarte cualquier cosa. Si te metes en esto, los riesgos pueden existir, puede venir un loco, puede venir. Yo de momento no tengo más que un intento y nada más. Ahora, el otro día sí que nos pasó, había otro sacerdote conmigo que me estaba ayudando, y había un muchacho de 16 años. Y entraba en trance y se quedaba pues medio así en trance, y entonces yo procuré separarme de él porque era un poco violento. Le di una patada en el trasero que salió volando por encima. No le pasó nada, pero aquí le podía haber pasado alguna cosa. Y esto le da incluso a la gente un poco de... No sé, porque esto dicen que los perros huelen el miedo, ¿entiendes? Yo creo que hay algo también parecido. Es natural porque impone el hecho de que... Impone. Además, claro, no sabes, al que tienes delante de ti no sabes si está poseído, si tiene una influencia esto o no tiene nada, no sabes. O es un loco. ¿Y qué es lo que, Juan José, a usted qué es lo que más le escama? Cuando ya está en el proceso del exorcismo, ¿qué detalles especiales usted, digámoslo así, recopila para decir, cuidado que este no es un simple loco ni un enajenado, hay algo más? Bueno, mira, la primera cosa es que aquí vienen ellos, son ellos los que piden venir al exorcista. No es definitiva, pero bueno, te ayuda. Lo que a mí me impresiona es que personas que son incluso devotas y tal, empezar el exorcismo y empezar con unas blasfemias que te quedas asustado. Juan José, hemos hablado en otras ocasiones con exorcistas, con el Padre Amor, y él nos decía que, bueno, en varias ocasiones ha recibido la visita del maligno, como para asustarle y que dejara de hacer los exorcismos. Bueno, ¿usted ha recibido alguna vez esa visita? La visita del maligno, yo no lo sé, pero que yo ha habido momentos en que yo he tenido, digo, y no me vendrá a mí un día que tropecé y me caí, otra cosa de no sé qué, yo no he querido hacerlo, pero para no sugestionarme, pero yo diría que son avisos, yo diría, o sea que él le estorbas porque lo que quiere pues seguir trabajando, y sobre todo si ve que eres una persona que no tienes miedo, que tienes decidido, porque yo recibo gente, la primera vez que recibes a una persona no sabes qué tienes, ni qué es lo que trae, ni lo que... O sea que luego cuando ya ha venido más veces y ya la conoces, ya sabes por dónde va la cosa. Yo aquí tengo el despacho, que cuando veo una persona que sé cómo actúa más o menos, pues lo recibo en el despacho.
Pero si veo que es eso, entonces llevo la colchoneta, lo llevo a la iglesia, separo los bancos y allí delante del Santísimo le hago el exorcismo. He conseguido dominar, lo que sí que termino muy cansado después de los exorcismos. O sea, cansado. Como si uno perdiese una gran cantidad de energía en ese proceso. Sí, porque ahí estás, tienes que estar con una atención muy grande y luego también pues a veces te contestan y en un caso de un muchacho que aquel era te asustaba. Le digo yo, el Señor está contigo. Empezó a reírse con una risa sarcástica y una cosa terrible y una cara que aquello era terrible. Allí me asusté. Padre, incluso nos ha contado el cine y también exorcistas de diferentes países que algunos, por la fuerza que sea que esté ejerciendo ahí algo en ellos, llegan a transfigurarse, sus rostros llegan a desencajarse. ¿Qué ha visto a este nivel? Sí, de esto yo he visto algún caso, no muchos, pero algún caso sí. Algún caso he visto. El otro día, pero es que sale una cara que parece una cara demoníaca, o sea, una casa que es... Pero yo sigo otra vez diciendo que yo lo que me interesa más que nada son personas que están apartadas de Dios y todos estos síntomas, signos, etcétera, físicos y tal, no tienen otra finalidad, pero puede ser personas que están, como nos decía San Agustín, que están en este sentido y no tienen ningún signo externo. Y hay muchos casos de estos. Hay casos que creo que hay posesión, pero no se manifiestan en nada. Tengo un caso de un matrimonio ya mayor que ciertamente ahí tiene una nuera que es de secta satánica, que está haciendo un daño atroz a su suegra. Yo creo que ahí hay influencia, por lo menos esa, y no hay ningún signo, sí, es que no puedo dormir toda la noche la pobre mujer, esto se lo pasa muy mal. Vienen por aquí, yo hago todo lo que puedo, pero ahí está el problema. Con esas influencias satánicas o esos grupos sectarios, en ocasiones hemos visto que roban hostias consagradas para luego hacer las contramisas o los rituales. ¿A usted le ha llegado algún caso para luego ser exorcizado que hayan utilizado o hayan participado en esas misas? No, yo lo que sé que hace muy poco en Barcelona robaron un copón con las hostias, y algunas veces, porque es que aquí, fíjate que los que vienen aquí es gente que quiere salir de estas cosas y luego los persiguen enormemente, porque a una señora que estaba saliendo, no acababa de salir, y fue muy difícil aquello, pero sí que la hay, las misas negras. Cuando yo vivía en Lisboa 8 años, y allí me decían esto, yo no me lo creía, pero ahora sí que me lo creo, que lo hay, y esa es gente, diríamos, auténticamente satánica, porque si no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿por qué hacen eso? Por lo que lo vea, para que lo vea, no lo sé, pero es una cosa en ese sentido muy, 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 muy especial. Padre, y una cosa que nos ha impresionado mucho de todo lo que nos está contando, que es alucinante y que de verdad yo creo que a la audiencia le tiene que estar también impactando y que es un mundo del que habitualmente no se habla, pero absolutamente real, es que usted ha mencionado la palabra niños y personas muy jóvenes. Claro, no se entiende muy bien, ¿verdad? Personas con tan poca edad y que también muestran estos síntomas y muestran este odio. Sí, señor. Mira, yo tuve un niño que vino desde muy lejos, de 9 años, y estuve con él, vino sus padres con él, porque en estos casos tienen que estar sus padres, si no yo no le hago el exorcismo, ¿entiendes? Bueno, y este muchacho fue una cosa, parece que ahora está saliendo, no le hemos hecho exorcismo, pero está saliendo. Pues este muchacho, hicieron casi 1000 kilómetros sus padres con él, porque me llamó su madre, yo le dije, bueno, tráelo para aquí, vamos a ver. Y entonces entró al despacho, estuve hablando con él, rezamos juntos un Padre Nuestro, una Ave María, muy bien, tal y cual. Y luego, al terminar esto, le digo, oyes, llama a los papás que vamos a hacer el exorcismo. Entraron los papás. Él, digo, empezamos. Dice, no. Se negó en rotundo, cuando antes había estado rezando conmigo, tal y cual. Y luego, a su madre lo había visto levitar en la cama. Y me dio una serie de signos que podían ser. Y ahora el otro día me llamaron, dice, parece que está un poco más, pero ahí no llegué a hacer el exorcismo. Ahora estoy esperando 2 niños también de 9 o 10 años que vienen con sus papás, y eso es terrible. Bueno, la niña del exorcista, de la película del exorcista, tiene 12 o 13 años, no tiene más, De todas formas, padre, yo creo que da un gran ejemplo de que esto sigue ocurriendo y de que usted con todas sus fuerzas combate contra algo que es una evidencia que ocurre en el 2011. Luego esa evidencia cada uno desde su prisma le pondrá la fuente que quiera. Sí, esto está claro, pues te dirán que es la enfermedad. Claro. Pero a mí me dicen muchos compañeros, tú lo que tienes que hacer es que cuando vengan los mandes al psiquiatra. Digo, si ya vienen del psiquiatra, hombre, ya pasaron por todos los psiquiatras. Y vienen ahí porque incluso lo que sí que veo es que es gente que es creyente. Y pregunta, ¿eres creyente? Sí.
no practicante, pero creyente. Y entonces tienes que empezar a decir, mira, vamos a ver, porque yo lo primero que le pido es que hay que intentar ponerse a buenas con Dios y vamos a pedir a Dios que nos libere, que es Dios quien nos libera, porque no es el exorcista el que realiza esta diríamos, el que libera, es Dios quien libera a través de la intercesión del exorcista que obra en nombre de la Iglesia. Es como cuando yo en la Eucaristía celebro la Eucaristía, no soy yo por ser yo, sino porque yo tengo una consagración y porque lo hago en nombre de la Iglesia. Padre Juan José Gallego, exorcista en Barcelona, le agradecemos de verdad muchísimo que hable con esta claridad y hablándonos además de un mundo que habitualmente es el gran desconocido y que se parece en muchas ocasiones a lo que he contado de la ficción, y es que la realidad siempre la suele superar. Mucha suerte y sobre todo y ante todo alivio para esa gente. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias a Iker y a Carmen porque habéis sido amabilísimos y es importante porque ya otros ya empiezan ya negando todo. Yo hablo de una experiencia que estoy viviendo, no estoy inventando nada, yo estoy simplemente, y habéis visto que he dicho algún caso sí, otros no, etcétera, etcétera. Y eso, padre, se transmite clarísimamente y lo habrán recibido cientos de miles de oyentes. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Mucha suerte. Hala, adiós, adiós. Hasta luego. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Una y 54, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Con Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero a los mandos. Todo un equipo que ha trabajado duro, Carlos y Fermín, para localizar, para tener la voz, para que podáis escuchar algo que habitualmente yo creo que permanece en un universo aparte. Esto me recuerda a algún que otro libro de Carlos Castaneda, ¿no? Un universo aparte, un mundo que no es el que estamos acostumbrados a recorrer. Y es que yo creo que hay tantos universos como personas. Y ahora mismo me estoy imaginando a sus padres en peregrinación. Es muy sencillo e incluso muy jactancioso decir que son enfermedades simplemente, o que es pobre gente, o que incultos, o lo que pueden soltar muchos de inmediato. Pero me estoy imaginando lo que mucha gente sufre y que después, incluso de pasar psiquiátrico tras psiquiátrico y que esos daños continúen, que es lo que al parecer pasa en muchos casos, acuden como un último clavo al que aferrarse ante el exorcista. Es increíble también que en el 2011 nos imaginemos nombrado, repito, por la curia, por el obispado de Barcelona, a una persona haciendo delante del Santísimo, como él ha dicho, estas escenas, estas caras, estas voces. La opinión libre a partir de ahora. Ya preguntamos a nuestros amigos a ver qué les ha parecido, y también a vosotros, por supuesto. Carmen, hay una encuesta que yo no sé, porque el tema va de iglesia un poco esta noche, es el vector común. No solo de exorcismos. No solo de exorcismos. Está la encuesta y las vías de contacto. En ikerjiménez.com pueden votar en el debate de la semana en Milenio 3. ¿Son necesarios los exorcistas en el siglo XXI? Sí, 53,7%, no 46,3%. Pueden seguir votando durante toda la noche y también en la encuesta del siglo XXI, de cuarto milenio. ¿Existen los milagros? Daremos los resultados en el programa. En próximos programas, ¿verdad?, de cuarto milenio vamos a decir si la gente cree que existen o no existen los milagros hoy en día. Vamos a dar las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com. También la nave del misterio, tanto en Twitter como en Facebook, y www.cadenaser.com para que pongáis vuestras preguntas y vuestros comentarios. Hoy sorteamos, no podía ser de otro modo, 3 DVDs Encontré al Diablo. Hay personas de carne y hueso que intentan encontrar al diablo. Cuando tú le preguntabas, Carmen, por las tentaciones, o más que tentaciones, advertencias del maligno, es sorprendente cómo este teólogo, experto en demonología, nombrado por el cardenal, habla del demonio, del diablo, del mal, no de algo etéreo, sino de un personaje como que les persigue, les deja sus pequeños recados. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Han pasado muchas cosas en iglesias, vamos a ahondar en ello, es un mundo siempre hermético, pero cómo impresiona, ¿no? Desde el Padre Solá, Pedro Súñer, todos los grandes clásicos, no es habitual que en un programa de radio hable un exorcista oficial católico en activo. Lo que tampoco es habitual es que reflexionemos sobre algo que es una evidencia. No es solamente lo que está ocurriendo con el padre Gallego en la diócesis de Barcelona, es que en la mayoría de las diócesis
del mundo, en estos momentos hay exorcistas preparados que reciben entre 1 y 3 días a la semana a consultantes que van a pedirles consejo de todo tipo y a veces exorcismos. Yo me he tropezado con algunos de ellos en mis viajes por Centro Europa, ni qué decir por Italia o por Francia, y la verdad es que sorprende que en pleno siglo XXI, en la semana en la que estamos recordando, y todos los medios de comunicación lo han hecho, la muerte de Steve Jobs, el culmen de la alta tecnología, que de repente estemos hablando de algo que parece arrancado de la Edad Media. Y mi conclusión, al menos mi conclusión particular a este respecto, es que independientemente de las creencias, de si el diablo es como nos lo ha contado la Iglesia Católica o como nos lo cuentan otras iglesias u otras religiones, en el corazón del ser humano es verdad que anida una profundísima lucha entre la luz y las sombras, entre el bien y el mal, aunque mi percepción particular es que para vencer al mal lo que hay que hacer es hablar más del bien. Santi, ¿tu opinión, abuela pluma? Pues sobrecogido, sobre todo con la campechanía del padre gallego, que no está dando un discurso engolado, que no está disertando sobre teoría, sino que está hablando con la mayor naturalidad de algo que forma parte de su cotidianidad, de su día a día, y te lo cuenta como Eso es tal. lo que impresiona, Santi. Y realmente ha sido lo que más me ha impresionado de esta entrevista. Y que nosotros, que hemos podido entrevistar a más de un exorcista español, es una característica muy bien analizado, Santi, porque está ahí en muchos de ellos. La naturalidad con la que se enfrentan a ese otro lado, a ese universo que debe estar en algún lugar, o que forma parte de todos nosotros, de nuestra alma. ¿Quién sabe? Vamos con las noticias, puntuales siempre, como debe ser a las 2, y continuamos dentro de la Iglesia. Comenzamos nuestro repaso por el mundo del misterio en Perú, donde tienen un auténtico problema los curanderos amazónicos, ya que en lo que va de año han asesinado a 14 de ellos. Según las primeras investigaciones, los culpables son sectas religiosas para quien los chamanes son seres que contactan con fuerzas oscuras y por eso hay que acabar con ellos. Roger Rumril, experto en temas amazónicos, nos habla sobre cómo han sido asesinados. De manera brutal, o sea, a machetazos, a lanzazos, con disparos de carabina, con piedras, etcétera, de la forma más brutales han sido asesinados, ¿no? En el río han sido los cadáveres pasto de las pirañas, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil encontrar pruebas. El investigador aseguró que 2 de los principales sospechosos son el alcalde de Balsapuerto, Alfredo Torres, y su hermano Augusto, conocido como el Matabrujos. Obama tendrá que revelar secretos sobre los ovnis. Eso es lo que pretende conseguir la asociación We the People. A través de este proyecto, la administración de Barack Obama recibe consultas de los estadounidenses, pero para ser contestadas tienen que ir respaldadas por más de 5.000 firmas. En el caso de la desclasificación OVNI, se pide: nosotros, los firmantes, instamos enérgicamente al presidente de Estados Unidos a reconocer formalmente una presencia extraterrestre vinculada a la raza humana y la liberación inmediata al dominio público de todos los archivos de organismos y agencias de defensa relacionados con este fenómeno. Ya han firmado más de 8.000 personas, por lo que el presidente tendrá que dar una respuesta. Y de Estados Unidos nos vamos a Colombia, donde las autoridades están investigando un posible ritual satánico que acabó en asesinato. Ocurrió el pasado jueves, cuando un hombre fue hallado degollado y con el cuerpo abierto desde la garganta hasta las ingles. Ocurrió en la habitación 115 de un motel del centro de Bogotá. La principal sospechosa es su amante Jennifer Amaranto. Pero ¿cuál habría sido el móvil? Las autoridades indicaron que un posible móvil para este crimen se refería a un pacto satánico o a un acto de brujería, teniendo en cuenta que había entrado la pareja digamos, en una actitud amorosa, y la mujer, según lo relatado por el administrador del hotel, lo besaba, lo abrazaba, lo cogía, decía que lo adoraba, pero eso terminó no de la manera en que se tenía pensado terminar una noche de pasión. Y acabamos en Madrid, donde se están buscando los restos de Miguel de Cervantes, en el convento de las Trinitarias Descalzas. La tumba del novelista, poeta y dramaturgo lleva desaparecida desde el siglo XVII,
Pero ahora, con la ayuda de georradares, tecnología forense y análisis de ADN, los expertos creen que podrán hallarla. El historiador Fernando Prado, que dirige el proyecto, nos cuenta cómo se podrá identificar el cuerpo si es que se encuentran más restos óseos en la iglesia. Bueno, tiene una serie de circunstancias que le hacen más distintivo al resto de las personas. La herida que sufre en el brazo izquierdo, en la batalla de Lepanto, le va a dejar incapacitada la mano izquierda durante el resto de su vida. También va a dejar unas marcas en los huesos del brazo izquierdo que un antropólogo va a poder identificar. Eso es todo, les esperamos la semana que viene con muchos más enigmas, descubrimientos e historias impactantes, aquí en Noticias del Misterio. Esa vieja es un oficio tan a contracorriente, es un oficio tan fuera de lo ordinario y lo cuadriculado, es un oficio tan romántico, con tanto amor por el conocimiento. Muchos me decían, fíjate Javier, Santi, Carmen, me decían, bueno, tú estabas conmigo y lo vivimos, ¿verdad? Sí. Que se ha muerto Atienza, decía yo, en junio. Y casi no podían creerlo, ¿no? Porque tantos libros de Atienza habían pasado por sus manos. Pues en un primer homenaje, un simple paso de viaje hacia la España mágica, hoy recorremos quizá lo más extraño, extremo en el sentido del secreto, y son las iglesias. Las iglesias, por el lógico respeto que tenemos por ellas, pues es casi de cajón. Lo que pasa en su interior pocas veces sale a la luz, e incluso dentro del misterio, e incluso lejos de los periodistas curiosos como nosotros. Pero hemos hecho un recorrido por toda España, aunque la ruta realmente empieza por la actualidad. Si la voz de Ernetti viene de Italia, país que es casi todo en esta materia, también de Italia viene esta crónica. Esta misma semana, y después de los hechos que no quiero ni nombrar de lo ocurrido en el norte de Madrid la semana pasada, esa locura, por llamarlo de alguna forma, pero que ocurre dentro de un templo y que llama mucho la atención, donde hay varias personas tiroteadas, un suicidio delante del altar, unas notas que hablan del demonio, en fin, un puro caso de odio y de maldad, aunque muchos, dentro del buenismo general, obvian el mal, creen que no existe, y yo desde luego creo que hay gente mala, lo hemos hablado alguna vez, Santi, gente puramente mala, no locos ni mala. Y entonces esto de vez en cuando, por desgracia, tenemos que convivir con ellos, y pasan estas cosas. En Italia nos llega un caso que también tiene que ver, que ocurre dentro, en los bancos del templo, y que nos ha hecho abrir este expediente que nunca habíamos hecho en 800 y pico programas. Recorramos algunas iglesias españolas y entendamos sus misterios, sus códigos, cosas que no se cuentan, que apenas pasan del bisbiseo de los feligreses. Nuestro objetivo, poner luz también ahí, porque hay cosas que interesan, y con el respeto al lugar sagrado, al lugar, como todo en clave de poder, donde uno es consciente de su propia trascendencia. No es un lugar cualquiera. Bueno, pues vamos con La Nazione, una crónica desde Italia. El lugar exactamente era una pequeña población. Sí, en Viareggio. Viareggio. Es una iglesia pequeñita donde además la iglesia de San Andrea, donde además hay un cuerpo incorrupto. Ajá. Sí, tiene un cuerpo incorrupto que se muestra allí. Es una iglesia conocida sobre todo por eso. Y este era un hombre que vivía en la Toscana, lo que pasa que es de nacionalidad inglesa. Bueno, escuchamos la crónica porque es un chispazo tétrico, sinceramente, que ha pasado en el templo cristiano y nos ha sorprendido tanto que hemos iniciado este viaje. Italia. Como en una escena de una película de terror, es difícil de contar lo que ha ocurrido en la iglesia de San Andrea Viareggio, donde un hombre se ha arrancado los ojos, los globos oculares, mientras estaba en marcha la misa dominical. Un suceso increíble. Una voz me ha dicho que me saque los ojos, ha declarado el hombre de 46 años, nacido en Inglaterra pero residente en Italia. Vivía con su anciana madre. Ahora está hospitalizado a la espera de una operación urgente, pero continúa ciego. La policía fue a la iglesia a recoger los globos oculares y llevarlos al hospital. Portarli in ospedale. La expresión de los compañeros es un cuadro realmente. Los ojos, los globos oculares, los había dejado ahí. Bueno. Los había dejado en el suelo. Pero ¿cómo se quita uno los globos oculares? Pues metiéndose los dedos en los ojos. Al parecer este hombre había estado en tratamiento psiquiátrico, había dejado de tomarse la medicación. Era el domingo por la mañana, la misa. Durante la homilía ven que está sentado en la última fila, en la parte izquierda de la iglesia. En un momento dado se levanta, se pone frente
al altar, de rodillas, con la cabeza casi en el suelo, empieza a decir algo que los feligreses no entienden, y cuando levanta la cabeza ven que se ha sacado literalmente los ojos y que los ha arrojado al suelo. Llamaron enseguida a la ambulancia para que acudiera, pues a ver si podían ayudarle. Cogieron los ojos para ver si podían implantárselos, pero cuando llegaron al hospital no pudieron hacer nada. Ahora se encuentra hospitalizado en la sección de enfermos mentales, porque están valorando también, él estuvo en todo tiempo consciente, sabía perfectamente lo que había hecho. Con tranquilidad, dicen en sí, las crónicas. decían que se lo había dicho una voz, que él escucha una voz en ese templo que le dice que se arranque los ojos para curarse. No sabemos si de los problemas que había estado sufriendo todos esos meses anteriores y por los que había sido tratado o por qué, pero vamos, él ha estado consciente en todo momento, sabe perfectamente lo que ha hecho y al parecer lo ha hecho con conocimiento de causa. Recuerda un poco la iconografía cristiana de Santa Lucía, ¿no? Con sus ojos sobre la bandeja. La verdad es que la imagen es realmente dantesca. Claro, y uno piensa que esto tiene que ser broma, que no puede ocurrir. Lo que hablábamos antes, que ante una situación, ante una ciudad, decíamos, ante una calle, ante un paisaje, 3 personas viven 3 universos completamente distintos. ¿En qué universo estaba metido este individuo? Es muy fácil desecharlo con el puro tema de la locura, pero para mí no deja de ser un enorme misterio cómo algo que reside dentro de las células del cuerpo puede motivar una realidad tan opresiva, tan tremenda, tan angustiosa como para arrancarse uno mismo los ojos en una especie de rito, de ritualística que está ocurriendo ahí. Mira, Gino Barbacci es el médico que lo ha tratado y decía que tenía que tener una fuerza sobrehumana para literalmente arrancarse los ojos, que no se lo creía, que no lo había visto nunca. Cuando llegó al hospital no podía entender cómo sin ningún objeto punzante o a causa de ningún accidente, simplemente con sus manos podía haber extraído literalmente los ojos y haberlos arrojado. Pues en un homenaje a esa España mágica, que también por supuesto está rodeada de las iglesias, hay una gran duda que yo tenía y le expresaba a Javier. Hemos hecho una especie de rápida indagación, porque hablamos de iglesias, de acuerdo, de iglesias consagradas, de iglesias donde se rinde culto, de iglesias donde el secreto es una de las normas, es lógico. Iglesias prerrománicas, románicas, góticas, iglesias barrocas, iglesias neoclásicas, iglesias modernas, iglesias vanguardistas. En todas ha habido misterios. Qué difícil ha sido para este equipo arrancar algunos de ellos, nunca mejor dicho lo de arrancar en este caso. Javier, primera pregunta para empezar a pilotar esta nave con un firme GPS. ¿Cuál será la primera iglesia del mundo? Hay esta polémica en eso, es decir, hablamos de iglesia, vale, pero ¿cuál es la primera de todas? Pues hay efectivamente una encendida polémica sobre qué podemos considerar el primer templo cristiano del mundo, porque esta noche nos vamos a referir a templos cristianos. Los que son más puristas en el dato tienden a considerar que sería el lugar donde Jesús se reunió con los 12 apóstoles para celebrar la última cena como el punto en el que se celebró la primera Eucaristía y por lo tanto la primera iglesia de la historia. Si hemos de creer en lo que se muestra a los turistas en estos momentos en Israel, tendríamos que viajar hasta la tumba del rey David, y encima de la tumba del rey David hay un lugar, el cenáculo, que es una iglesia de época de las cruzadas donde se cree que Jesús se reunió en un edificio previo con los discípulos y creó, digamos, la institución, ¿no?, de la iglesia. Lo que ocurre es que esto sería una aproximación simbólica. La primera iglesia como tal, es decir, edificio construido para el culto cristiano, aparece forzosamente después de Constantino, cuando cesan un poco las persecuciones a los cristianos, se convierte en religión oficial y ahí se construyen las primeras iglesias. Pero ¿dónde? Lo, digamos, instintivo es pensar que eso debió ocurrir en Roma, pero hay otro lugar del mundo que se disputa ese honor, es Armenia, es el primer estado que se convierte al cristianismo en el año 301 de nuestra era, y en el 303 ya estaba levantando el primer templo, que hoy no queda prácticamente nada de él, pero sobre sus cimientos sí que se han alzado otros sucesivos edificios, que es la catedral de Santa Echmiadzin, que es la capital sagrada de la antigua Armenia, y en donde todavía hoy no solamente se venera al culto cristiano, el culto cristiano armenio, sino que además ahí se custodian
fragmentos, reliquias del Arca de Noé, que se puede ver la montaña, el Ararat, donde supuestamente está el arca, desde los mismos pórticos de Santa Esmiacín, de la catedral. Por lo tanto, tenemos ahí un primer lugar sagrado. Este es el vector clarísimo. Lugares sagrados en lugares que no son casuales, se van construyendo unos tras otros, edificios diferentes, con diferentes formas artísticas, y podemos encontrar misterios extraños en todos ellos, sobre todo sucesos que nunca se aclararon del todo, algunos ocurridos, por ejemplo, a las mismas faldas, por decirlo de alguna manera, de Madrid. Un acontecimiento que llegó a ser tan estudiado, tan comentado, y estamos hablando de hace apenas 15 años, que fue inicio de una película que creo que tampoco tuvo un enorme éxito, cine español, pero creo que estaba muy bien ligada a la trama. Se llamaba Memorias del Ángel Caído y se construía a través de un caso real, que es el que ahora vamos a comentar, una especie de visión tremenda que, bueno, era compartida por muchos feligreses, por los propios sacerdotes, y que marcaba de alguna forma con la X del misterio ese lugar concreto. Así lo contaba la ficción. Por favor, vamos a continuar con la ceremonia. Por Dios, Julio, ¿qué ha sido esto? Nada, hombre, vamos a seguir. Venga, vamos, seamos sensatos, ¿eh? El sol debe haber dado de lleno en la cúpula. Vamos, padre Julio, no nos diga eso. Es un milagro, ¿verdad? Sí, yo creo que no lo repito más. O continuamos con la ceremonia o nos vamos todos. Está congelada. El biberón. ¿Y esto también ha sido culpa del sol? Se suspende la ceremonia. Estamos hablando, creo que del año 1995. Sí, exactamente, ahí que es en el año 1995, en la parroquia de Nuestra Señora de Zulema, en Villalbilla, en Alcalá de Henares, se vive un fenómeno muy extraño. Esa iglesia había sido construida sobre todo por los feligreses, habían hecho muchas donaciones, habían tenido muchos problemas para que se construyera una iglesia allí, incluso ellos daban donaciones para los bancos, para las cruces, para todo lo que tuviera que ver con el ornamento de la iglesia. Un día antes de la inauguración de Nuestra Señora de Zulema están unos 30 feligreses, el obispo entonces de Alcalá, Manuel Ureña, y varias personas del clero, porque están poniendo pues las últimas cruces, los últimos cuadros. Una de esas cruces de madera tiene un Cristo pintado, y justo cuando clavan con el martillo la punta para sujetar esa cruz, al poner la cruz, literalmente todos ven como una especie de aura luminosa envuelve a ese Cristo. No es un fenómeno que sea de 10 segundos. Durante más de un minuto están viendo esa especie de lo que para ellos es un milagro. Incluso hacen fotografías donde se ve la cruz, el Cristo y alrededor como si tuviera un aura. No saben por qué se produce. Se abre una investigación a nivel del obispado, que nunca salieron a la luz los resultados. Se dejó ahí, la prensa publicó 2 breves. En ABC se publicaron 2 pequeños breves de que se iba a abrir una investigación sobre el supuesto milagro de Nuestra Señora de Zulema, y ahí se quedó la noticia. No sabemos nada más, no sabemos los resultados de esa investigación. Lo que sí sabemos es que años después se llevaron a cabo muchos exorcismos justamente debajo de esa iglesia, en lo que llamaríamos los sótanos, una cripta subterránea que había. El padre Fortea realizaba allí cada semana exorcismos. Es una historia ocurrida en Madrid, a unos metros prácticamente de los edificios de la gran capital de España, y que, como decía antes Javier, es un contraste brutal entre la modernidad, la tecnología y eso que estaba pasando. 1995. Nuestra misión es caminar por esa España mágica, es España que parece que en algunos aspectos agoniza, que desde hace mucho tiempo tiene muchos enemigos, y que solamente quizá en algunos resortes primitivísimos de lo que llamamos folclore, en manifestaciones antropológicas que parecen bizarras, ahí quedan las señales de la España mágica. Hemos ido a buscarlas también, a buscar incidentes extraños que dieron que hablar, a buscar ese lenguaje casi remoto y perdido, y lógicamente en muchos sitios y en muchas aldeas eso aún está fresco, por fortuna.
La globalización no ha llegado a apisonarlo por completo. Y fíjate, hablando de lugares ancestrales, nos marchamos, por supuesto, primer punto en este viaje, en voces de corresponsales, al corazón de la zona de la Arlanza, en Burgos, una iglesia del siglo IX. Que simplemente decir esto ya es ponerte en una situación, ¿no? Ya es ver piedras milenarias donde miles de personas han implorado, han rezado, han amado, han sufrido, se han unido, han muerto. O sea, la piedra de la vida está ahí. Quintanilla de la Mata, con el río pasando cerca. Jesús Borro es uno de esos cronistas de pura cepa de la tierra burgalesa, y su radiografía, su diapositiva, tiene que ser sobre esta pequeña iglesia que fue comidilla y motivo de un suceso extraño, diferente. Quintanilla de la Mata es una pequeña localidad de la ribera de la Arlanza, en Burgos, que desde tiempo inmemorial es conocido como el pueblo de las brujas. El origen de este apodo es incierto, aunque creemos que el mismo se encuentra en relación directa con los signos lapidarios que se pueden encontrar en el propio pueblo y en toda la comarca para conjurar a las brujas, y por extensión al mal de ojo, o al menos eso pensamos. Son signos como cruces hexapétalas y esvásticas, fundamentalmente. En los años 80 del siglo XX se colocó una tarima de madera sobre el antiguo pavimento de piedra, y quiso la casualidad que en los trabajos se hallaran numerosos huesos humanos en los nichos. Sin embargo, en uno de los nichos apareció el cuerpo incorrupto de una mujer de unos 40 años, envuelta en un sudario blanco, que también estaba intacto. Los recuerdos para mí son difusos, pero viene a mi imaginación esos cabellos largos morenos, unos dientes relucientes y la piel cuarteada, pero resistente a la descomposición química. En Quintanilla, el cura mandó dejarlo todo como estaba, se tapó y se entarimó el pavimento. El cuerpo sigue sepultado allí, lejos de miradas curiosas, esperando que alguien desvele el misterio de su incorruptibilidad. Parece que suavemente llaman las campanas. ¿Cómo olvidar? Ahora vienen un par de historias de campanas. Elementos que tienen mucha magia, mucha invocación. Yo me acuerdo siempre del campanario de la localidad cántabra de Isla, erigido ahí entre montañas, cerca del mar. Cuenta la historia y los documentos, que el sacristán Pedro Higuera no faltaba nunca a la cita de las 7 de la mañana de dar prácticamente las primeras campanadas. Pero un día, 1 de noviembre de 1976, y en un ambiente en el que muchos lugareños decían haber observado cosas raras, cosas extraordinarias en forma de luz, o incluso de alguna que otra figura que poco a poco se adentraba con negras galas dentro de algún casco urbano, como el caso de Escalante. En ese ambiente, quién sabe si la sugestión, el miedo, aunque no parecía don Pedro Higuera hombre de muchos temores, acostumbrado a pasar la guerra, a vivir en una región dura, a muchas penurias, y a encargarse de que todo en la iglesia estuviese perfectamente lustroso para la llegada del párroco. Aquel día, antes del alba, y en invierno, se aproximó al campanario, como en los últimos 45 años. Y llegó a contar a los especialistas del grupo CIOBE, que dentro de la oscuridad solo iluminada por una lámpara de aceite que estaba bajo el sagrario, en ese ambiente, observando los ropajes del sacerdote a un lado, el Cristo, en esa soledad habitual aunque un poco húmeda, él notó que se le erizaba el cabello y se le ponía piel de gallina, pero no tenía miedo ni había nadie en los alrededores, nada que temer. Así lo contó Pedro Higuera, aunque en Isla se acuerdan de que fue la última vez que tocó las campanas. Cogió su linterna y subió lentamente los peldaños de piedra que conducen a lo alto del campanario. Hay que imaginarlo atravesando la negrura, inquieto porque algo le dice que es una noche normal, una madrugada anormal.
Cuando llega arriba, solo con la claridad que traspasa el arco ojival, con la claridad que proyecta esa noche, y atisbando con el haz de luz de su linterna, comprueba que hay, y la descripción que la he revisado hace poco es tremenda, un montón de ropas viejas tiradas en mitad del campanario. Un montón de ropas viejas tiradas o alguien agazapado. Se le cayó la linterna a Pedro Higuera justo en ese momento, por el nerviosismo, porque él no había dejado eso allí, y solo él subía a dar las campanas en Isla, Cantabria. Hay que imaginar el momento en que en la oscuridad, no sabemos si recuperando de nuevo el artefacto eléctrico o quizá echando mano de una caja de cerillas, alumbra y ve que ese montón de ropas oscuras, de harapos, ya no está ahí. Gira hacia un lado y comprueba con sus propios ojos y con terror que a unos 70 centímetros del suelo de piedra, cerca casi de la ventana, hay una figura famélica, alargada, delgada, con una cabeza pequeña, los brazos extendidos hacia abajo casi tocando con las yemas de los dedos el propio suelo, el cuerpo absolutamente horizontal, como un muerto fuera del ataúd, como un muerto flotando, pero es una sombra oscura, profundísima, tiene como un refulgor en la parte posterior. Hay que imaginar a Pedro Higuera con su chaqueta abotonada, hacía frío ya el 1 de noviembre, con su boina calada, con su piel curtida en mil y una historias, observando aquello y saliendo rápidamente, tropezándose en las escaleras, cayendo, reincorporándose, mirando atrás, todo oscuro, ya no está aquel ser, porque no le cabe la menor duda de que era un individuo, flotando a 70 centímetros, repito, del pavimento, de la piedra, del campanario de Isla. Don Pedro Higuera, como un muerto vivo, contó la experiencia. Contó la experiencia y fue creído. Poco después se enfermó y al tiempo murió. Hay quien dice que aquella visión cambió su vida de raíz, que las pesadillas continuaron noches y noches. Y una curiosidad, le enterraron a la misma sombra del campanario. Su cruz y su tumba están justo a la vera de ese lugar donde sonaban las campanadas y donde una noche, noche de difuntos, se encontró con lo que parecía una criatura de otra realidad, de otro mundo. Un imposible que ocurrió el 1 de noviembre de 1977 en un bello lugar donde hoy pocos recuerdan la historia, solo los vecinos más talludos, quizá si uno se aproxima con buenas palabras, le cuenten la historia del gran susto, del susto mortal del sacristán. Hilo conductor nos lleva de Cantabria, Javier, a otras tierras, tierras con campanadas también insólitas, extrañas y de las que mucho se habló durante un tiempo. Viajamos a Soria, a 30 kilómetros al norte de la capital, a un pueblo pequeño de unos cientos de habitantes llamado Sotillo del Rincón. En la madrugada del 2 de abril de 1984 ocurrió algo realmente singular. El campanario, el reloj del campanario llevaba meses sin funcionar y los vecinos del pueblo se habían acostumbrado a ver las manijas del reloj detenidas a las 4:20. No se movían de ahí desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, esa madrugada, la madrugada del 1 al 2 de abril del año 84, hubo dos vecinos del pueblo que se despertaron alarmados porque de repente ese reloj empezaba a repiquetear, a dar la hora. Sonaron las primeras campanadas, una tras otra, pero siguieron sonando más allá de las 12. 13 campanadas, 14 campanadas, 15 campanadas, hasta un total de 33. Hubo un pequeño descanso y vinieron otras 33. Los dos vecinos que se desvelaron y que escucharon aquello tuvieron el temple de irlas contando, estaban extrañados, pensaban que alguien se había colado en el reloj y había manipulado aquello quizá para hacer una broma y despertar al pueblo, pero no se atrevieron a moverse de su casa hasta el día siguiente. Uno de esos dos testigos era una mujer, Gloria, que fue la que inmediatamente tomó nota de todo aquello, muy impresionada. El otro era el alcalde del pueblo.
A la mañana siguiente el alcalde fue directamente al campanario y se encontró con que nadie había entrado ni forzado la puerta para subir al campanario y manipular el reloj, que las pesas del reloj se encontraban desmontadas tal y como lo habían dejado los últimos técnicos que habían inutilizado ese aparato. Estaban a unos metros del mecanismo, cubiertas de polvo, sin que nadie las hubiera tocado en absoluto. Pero no solo eso, él se quedó pensando que quizá había sido todo una pesadilla, un mal sueño, hasta que se encontró con esta otra vecina, lo comentaron, aunque ellos dos se quedaron muy sorprendidos de que ningún otro vecino hubiera escuchado nada aquella noche. Bueno, ambos sabían que las campanas sirven para avisar, que siempre traen un aviso, pero no sabían qué aviso era. Gloria, por desgracia, lo supo un tiempo después. Exactamente 66 días después. 66 días después, como las 66 campanadas, fueron las jornadas que separaron aquella noche de abril del día 4 de junio en el que falleció el marido de Gloria. No solo eso, sino que cuando empezaron a hacer cábalas con las cifras que rodearon aquel incidente, se llevaron también una sorpresa. Empezaron a aparecer 6 por todas partes. Si uno suma, como hacen los numerólogos, entre sí todas las cifras hasta singularizarlo en una sola, nos encontramos que todo lo que rodea este caso termina sumando 6. Si sumamos el 2 de abril, es decir, el 2 del 4 de 1984, con la 1:40 de la madrugada, que es cuando empezaron las 66 campanadas, con las 66, con el número 66, y con las 4:20, que es la hora en la que estaba detenido, congelado el tiempo en aquel reloj, la cifra resultante es 6. No sabemos qué significa, pero hubo un hombre, un periodista, que le sacó mucho partido a aquello. Se dio cuenta que era una de esas noticias únicas, singulares, de las que no se repiten. Se llamaba Juan José Benítez, y gracias a aquel incidente encontró la inspiración para redactar su primera novela, una que tiene mucho que ver con el tema con el que arrancábamos esta noche Milenio 3, la rebelión de Lucifer. La visión excepcional del periodista para darse cuenta de que hay algo irrepetible. Han pasado casi 30 años y no ha vuelto a haber un suceso como el de Sotillo del Rincón, que sepamos. Así que la vista del lince es muy importante. Vamos a viajar por toda España buscando historias, y queremos las vuestras, vuestra opinión, vuestras sugerencias, vuestros casos, que por cierto, tengo que decir una cosa a las 2:35. No sabéis la cantidad de historias, de pistas, de datos que nos llegan a través de las vías de contacto. Yo quiero agradecerlo, porque luego, pues sobre todo Carmen y Guillermo filtran gran parte de esa información, porque hay un sinfín de cosas, pero nos llegan, y tengo que agradecerlo, un montón de vías para luego nosotros poder convertirlo en casos, en historias, que al final vuelven a vosotros como oyentes. En el fondo es como una gran cadena. Quiero decirlo porque a veces se nos olvida. No es solo intervenir en este programa, sino lo que significa que vosotros luego indaguéis, investiguéis y leéis datos, hagáis numerología o otro tipo de pesquisas y contéis con nosotros para que al final todo eso vuelva a estos micrófonos y podamos disfrutar toda la investigación. Nuestro agradecimiento, como agradecemos a nuestros buenos amigos corresponsales de la España Mágica, que nos desvelen algunos entornos tan crípticos como son las iglesias. Vamos a Almería, provincia de Almería. Allí, lejos de miradas curiosas, hay un lugar que se llama Iglesia de las Dos Torres. Allí, según cuenta Alberto Cerezuela, siguen pasando noche a noche muchas cosas. Hay mucha gente que afirma, ya desde los años 20, que por allí aparece una mujer vestida de blanco en las inmediaciones del lugar, cruzando la carretera. Además, hay muchos que afirman, yo por ejemplo he hablado con una persona que se llama Antonio Bernón, que cuando ha pasado por allí muchas veces por la noche, la moto se le ha parado. Incluso una de esas noches que se le paró la moto, de la iglesia salieron unas personas vestidas de negro y una mujer totalmente desnuda dando gritos. Este hombre avisó a la policía, lógicamente, y cuando ellos se personaron allí, no había nadie.
Muchos afirman también que en algunas noches que pasan, sobre todo trabajadores que tienen que recorrer esa carretera en la noche, dicen que se escucha el sonido de campanas. Otros han visto lo que parece ser una procesión de ánimas o de gente vestida de negro con velas. Estoy hablando de alta hora de la madrugada. Hay luces extrañas que sobrevuelan el lugar y incluso que siempre han dicho que por allí salen los muertos. Esto es una creencia popular en esa zona de Almería, pero siempre apuntando en la dirección de esta capilla, que como digo, no se puede ver desde la carretera, pero que cualquiera que se acerque por allí, por la zona de Benadú, y pregunte, es un lugar de fácil localización. Ha dicho el buen amigo Alberto Cerezuela, creencia popular, y ahí reside una gran parte de nuestro conocimiento, nuestra memoria psíquica de siglos. Qué injusto que la olvidemos, porque si bien a veces se refiere a hechos concretos, no solo la realidad palpable es lo que denuncia la creencia popular, sino un signo, un símbolo, una señal, una advertencia. Está hablando de algo que se perpetúa con el tiempo y que con nuestro sistema de ver las cosas, con la realidad que hemos construido, queda completamente al margen y ya nadie entiende. Y solo, como decimos en algunos retazos, eso sigue vivo. Queremos recuperar todo eso porque somos hijos, evidentemente, de la España mágica y queremos seguir siéndolo y no olvidarlo. ¿Y qué opináis vosotros? Pues vamos con las opiniones y las preguntas de los oyentes. Beatriz nos decía que es estudiante universitaria en Londres, que estudia teología y que se quiere especializar en exorcismos, que gracias por el programa de hoy, que no perderá detalle. Pues que nos lo cuente, ¿eh? Cuando Alicia dice, otra coincidencia, estaba viendo El Exorcista en Digital Plus, la he dejado a medias para escucharos. Está El Exorcista hoy en Digital Sí. Plus. Yo he empezado con una casualidad, con El Exorcista. No sabíamos que se emitía El Exorcista. En fin. Carlos Cartolano González dice, un tema apasionante, me encantan estos temas, gracias por ser tan benevolentes, entre comillas, con vuestros oyentes. Me gustaría saber quién inició la suma demoníaca y si hay casos de personas religiosas que hayan tenido que ser exorcizadas o simplemente son personas ateas que no creen. ¿Ha habido algún caso de alguna persona afín a la Iglesia que haya tenido que ser exorcizada? Esta última pregunta es muy personal. Muchas gracias de nuevo y saludos milenarios. Hombre, daría por otro programa, ¿verdad? Pero ha habido miembros de la Iglesia que han sido, vamos a decirlo, influidos por el... Bueno, como cuenta El Exorcista, que está muy bien argumentada, vamos a llamarlo, atrapados por las garras del maligno. Muchísimos. Sobre todo en la Iglesia ha habido muchísimos presuntos posesos. Una de las últimas, la Madre Teresa. Un día hablamos de eso porque es otro programa completamente distinto. Nuria Fernández Muñoz, ¿se dan casos de posesión en los curas o monjas? Pues sí, sí que se dan muchos. Galán dice, creo que está todo en la cabeza y que un sacerdote no es la persona más indicada para tratar este tipo de casos, sino los psicólogos y psiquiatras. Un saludo y gracias por hacer lo que hacéis. Aunque hay que decir, es un detalle importante, que por ejemplo el padre Gallego, en muchas ocasiones, cuando se hace un exorcismo oficial, siempre también va un psiquiatra. Siempre, antes tiene que haber pasado por un psiquiatra. Es bueno decirlo. Antes de llegar a que les hagan un exorcismo de la Iglesia Católica, antes han tenido que ser vistos a veces por uno o por varios médicos. Pero está muy bien esta pregunta porque significa que, como yo digo, y es como una base importante que yo tengo ahí en la cabeza, que cada uno vive su universo propio y para algunos todo radica en la cabeza, que pudiera ser, no lo sé, pero desde luego eso lo tienen ahí argumentado los sacerdotes y el propio padre Gallego decía, pero si la mayoría están de vuelta de todos los psiquiátricos, no encuentran solución. Yo no sé quién tiene la verdad, pero es lo que dice cada uno. Antonio López desde Granada dice que es psicólogo y logopeda de profesión, que ejerce desde hace más de 10 años y que en esta corta experiencia profesional ha tenido experiencias con todo tipo de trastornos mentales y de muy variadas tipologías, pero ni una sola se escapa de ningún criterio de clasificación diagnóstico. Es decir, no he tenido ni un solo paciente que no haya podido explicar y, lo que es más importante, tratar con un diagnóstico y un tratamiento científico. He tenido niños con trastorno bipolar que en su etapa maníaca muestran una fuerza tremenda, que asusta a sus padres, pero no es nada que no tenga una explicación científica. E incluso he tenido niños que de pronto han empezado a emitir un habla ininteligible, pero tampoco es nada que no tenga una explicación científica. Yo pienso que si el diablo realmente existe y realmente posee seres humanos, ¿por qué siempre se presenta en aquellos casos que trata a un cura o un sacerdote? ¿Por qué no entra un niño poseído en una consulta de un psiquiatra o de un psicólogo? Seguramente porque la lectura que da el profesional es la que da el diagnóstico. Pero hay una cosa muy interesante. No es que no entren, entran muchos.
personas que luego son sometidas a exorcismos en consultas de psicólogos y de psiquiatras. Sí, pero lo que hablamos siempre depende, ¿no?, del diagnóstico que dé el profesional, el exorcista o el... Claro, al final cada profesional en su terreno lo ve desde su óptica, ¿no? Sí, pero cuando no pueden dar una solución a esos problemas que tienen, me extraña me que no den solución. Ellos creen dar la solución, lo que pasa que a la persona que está influida por todo eso, quizá también por sus creencias, no le vale y acude el exorcista. Porque me extraña a mí que un psiquiatra diga esto no tiene solución. No lo admite su propio código de conducta, sus manuales. Tiene que haber una solución. Ahora, si luego no le vale cada uno interpreta la realidad con su parámetro y su libro. Claro, la cuestión ¿es solución medicar in aeternum a un paciente? Muchos de estos casos, por ejemplo, que no tienen solución más que con una medicación muy fuerte y terminan en manos de un exorcista, terminan con un nivel de vida mejor. ¿Quiere eso decir que estaban endemoniados? Pues no lo sabemos, pero quizá a problemas para mentalidad mágica, soluciones mágicas. Exactamente, como bálsamo quizá, pero también hay peligro, ¿eh? Tenemos casos de muertes provocadas por el exorcismo que siempre, en palabras de otros científicos, se podrían haber evitado, como el caso de Annalise Michel. Así es. ¿Qué ocurre con todo esto? Lo que pasa es que lo de los endemoniados no es que no tengan un habla ininteligible, es que hablan lenguas extrañas. Siempre, no es que no se les... Siempre no. Siempre según los exorcistas. Sí, claro, lo que te hace el exorcismo, ellos dicen que les contesta perfectamente, por ejemplo, en latín. Pero acordaos de ese caso de la niña que hablaba alemán perfecto, creo que era en la antigua Yugoslavia, bueno, no sé si era en Croacia ahora, que lo investigamos y sacamos aquí, y los psiquiatras tampoco, bueno, pues dicen, algún hecho científico tendrá que haber detrás, es decir, cada uno, el exorcista y el psiquiatra va con su propia fe cada uno, ¿eh? O sea, Sí. Es indudable, yo pienso esto, que el psiquiatra también tiene su fe científica, a veces igual de dogmática o no que la otra, me da exactamente lo mismo, pero ninguno, yo por lo que he comprobado, le gusta que se salgan de su redil y tiene que dar explicación. Ahora, este mail que han mandado está tan bien argumentado y es una experiencia personal tan interesante con niños, incluso con habla inteligible, que yo invito de inmediato a que participe en nuestro programa y en algún debate que hagamos sobre exorcismos. Me parece interesantísimo alguien como logopeda que ha trabajado con lo que parecen efectos demoníacos y que pueda dar su explicación. Me parece interesantísimo. Sí, es muy interesante, pero no son esos efectos demoníacos en sí. O sea, los que marca el exorcismo en sí se parecen, porque muchas veces se pueden confundir y se parecen, pero no son exactamente esos. Dependerá de quién los catalogue, ¿no? Porque fuerza sobrehumana, pues ¿hasta qué punto fuerza sobrehumana, no? ¿Hasta qué punto titanismo? Para el psiquiatra, para el sacerdote, en fin. Yo creo que es un mundo complejísimo. Chris nos dice, hola milenarios, creo que es un hecho la existencia de las posesiones, pero también creo que no siempre se manifiestan de forma visible, sino con, por ejemplo, notables cambios en el comportamiento. Nuria Fernández de Granada, a mí siempre me han dado miedo las imágenes de las iglesias, la cabeza de San Juan en una bandeja, en la Virgen de las Angustias de Granada, da pesadillas. Miguel Molina dice, también buenas... hay imágenes bonitas, ¿no? Hay que decirlo. Buenas pero hay algunas que madrugadas. impactan. Sí. Buenas madrugadas al equipo. ¿Es verdad que se practicaron exorcismos a distancia a Hitler desde el Vaticano? Primera noticia. Que yo sepa, no. Desde luego no tuvo mucho resultado, ¿eh? No, la verdad es que no. Vamos a seguir viajando por la España mágica. Gracias. ¿Cómo va la encuesta? Vamos a ver los datos de la encuesta. ¿Son necesarios los exorcistas en el siglo XXI? Sí, un 57,3%. No, un 42,7%. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente, porque desde ¿A luego... ti te sorprende viendo las noticias? Ya, pero para gran parte del mundo ordenado de hoy, yo creo que es un sinsentido, ¿no? Pero ahí está la opinión soberana. Vamos a viajar a Jaén. Hay un doble caso en Jaén. ¿Qué tierra más mágica y qué lugares más especiales hay en Jaén? Pero antes, sigamos nuestro recorrido. Nos aguarda Cataluña y algunos ritos. Ya veréis que es sorprendente. En Barcelona, en antiguas iglesias del barrio gótico, incluso del barrio del Raval, muy frecuentemente durante la historia han estado apareciendo pinturas, dibujos gráficos de ceremonias ocultas que se han efectuado en esos lugares, pero generalmente eran iglesias en donde existía a su alrededor un pequeño cementerio. Estos cementerios fueron levantados de todas las iglesias para hacerlos cementerios comunes, por una cuestión de sanidad. Pero el hecho de que hubieran estos cementerios, como por ejemplo en los jardines del Dr. Fleming, actualmente allí había antes un viejo cementerio
y también iglesias en este barrio en donde iban una vez al mes por lo menos a efectuarse ceremonias con muertos. Barcelona tiene toda una historia negra detrás y que forma parte de los misterios de la ciudad. Cristian Darbo, hablando de ritos, en fin, vaya imagen, ¿no? Necromancia en la antigua Cataluña o en la moderna Cataluña, quién sabe, porque esto sigue ahí, en esa especie de mundo paralelo. Vámonos a Jaén, un acontecimiento moderno que aquí contamos en su día y que creo que no se ha resuelto. Y eso que recuerdo que autoridades y no autoridades decían que bueno, qué exageración, que esto se va a resolver, que no hay ningún problema. Han pasado creo que 5 años y sobre la historia del extraño emplumado en el casco viejo de Jaén poco se ha vuelto a saber. Un rito curioso, Santi, los datos. Pues estamos en Jaén en la madrugada del 11 de julio de 2006. Una pareja que pasea por la plaza de Santa María, justo enfrente de la catedral, divisa un bulto extraño en la escalinata y al aproximarse ve una escena dantesca. Es el cadáver de un hombre que está absolutamente cubierto por lo que parecen plumas y excrementos de ave. Automáticamente llaman a la policía, que se presenta en el lugar y descubre esa escena y identifican a la víctima como Francisco de la Higuera Muñoz, un hombre jubilado, antiguo bedel de una escuela local y que era un pacífico ciudadano, tal vez con cierta afición a la bebida, pero desde luego absolutamente inofensivo, y empiezan a investigar y a preguntar a los testigos. Y hay, según parece, gente de las casas de alrededor había escuchado un tumulto en el cual una voz gritaba constantemente: ven aquí, Satanás, que soy tu hermano. Esa es la única huella que hay del hecho. Y un detalle, Santi, el cuerpo estaba desnudo, ensangrentado en parte y desnudo. Efectivamente, pero es que a eso quería llegar por cómo se dictaminó y cómo se resolvió el tema. También hay un vídeo de la cámara de seguridad del ayuntamiento que está justo enfrente de la catedral y en el cual se ve huir precipitadamente del lugar a un hombre de mediana edad, camisa blanca a cuadros y complexión robusta y unos 70 de altura más o menos. Pues bien, la víctima había fallecido por un fuerte golpe en la cabeza. Presentaba, cuando quitaron la capa de plumas que lo cubría, presentaba abundantes laceraciones, abundantes golpes y un golpe mortal en la cabeza. Pues bien, a pesar de todo esto, se dictamina finalmente que ha sido una muerte accidental y que esta persona, por alguna razón, se desnudó, dejó sus pertenencias cuidadosamente colocadas, están incluso los calcetines enrollados, metidos dentro de los zapatos, la cartera sin que faltase ni la documentación, ni tarjetas de crédito, ni un solo euro. O sea, como un proceso, un rito perfectamente dibujado y planificado. Sí, ropa perfectamente colocada. Salió corriendo por la plaza de Santa María, tropezó con la escalinata y se abrió la cabeza dándose un golpe mortal contra las escaleras. Claro, yo he estado analizando las imágenes de la propia policía que tuvimos acceso en Cuarto Milenio para su emisión y la verdad es que me sorprende mucho ese dictamen. Primero, porque claramente la bolsa donde estaban esas plumas, una bolsa de plástico transparente, cuadrada, de grandes dimensiones, donde habían sido llevadas esas plumas para colocarle por encima, estaba encima del cuerpo. O sea, literalmente sobre la espalda del cadáver. Pero es que además hay una marca de arrastre de sangre muy visible de 2 metros por lo menos, a grosso modo por lo que he podido ver en las imágenes, que desde luego da una manipulación del cadáver absolutamente clara. El sitio de por sí tiene cosas muy interesantes. La primera, lógicamente, que la Catedral de Jaén tiene una simbología esotérica y una historia oculta tremendamente interesante. De hecho, está la historia del famoso obispo ocultista, don Alonso Suárez de Fuente del Sauce, que
aparte de adquirir de forma misteriosa una gran fortuna mientras estaba empeñado en la búsqueda de la mesa de Salomón, pues colocó en el templo toda suerte de iconografía bastante poco cristiana, por decirlo de alguna manera. Y siempre se ha hablado, Santi, de que la Catedral de Jaén esconde muchos secretos, es una zona muy especial, y este hombre va a hacer ese rito con las plumas, la sangre, los excrementos, ahí. Sí, además, justo después de esto, se rumorea que existe desde bien antiguo, pues posiblemente desde la época del obispo ocultista, una sociedad secreta, la Gorrionera, una sociedad de ocultistas que se caracterizan por afirmar hablar el lenguaje de los pájaros, que no es otra forma que la forma de calificar lo que se denomina la cábala hermética, de conocer el significado de todas esas alegorías, de todos esos simbolismos extraños y de manejar perfectamente ese lenguaje. Curiosamente, pues resulta que en un lugar donde existe una sociedad secreta que habla el lenguaje de los pájaros, que se llama la Gorrionera, que se reunían en la taberna del Gorrión, que está casi en el eje entre el cadáver, la catedral, en línea recta, la prolongación nos llevaría a este lugar, pues llama la atención. Pero también llama la atención otra casualidad. El 21 de marzo de 1473, Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla, es asesinado dentro de la catedral exactamente de un mazazo en la cabeza, casi con el mismo ritual y de una forma muy paralela. Es decir, estamos ante una serie de casualidades muy curiosas que se dan en el mismo sitio y que rodean de todo este asunto de un aura muy especial. Juan Eslava Galán, gran escritor, premio Planeta y un gran erudito, hablaba de todos estos asuntos que tienen que ver con la Catedral de Jaén. Dos apuntes. Uno, la policía, que además yo creo que fue... Mira que tenemos buenos amigos y de la policía además en Jaén, pero dijeron, hombre, esto genera mucho pánico en la ciudad, no os paséis, en fin, lo de siempre. Digo, bueno, pero es que es la verdad. Pero esto se va a resolver porque no se ha resuelto nada. Segundo, me escribió una descendiente de ese establecimiento del Gorrión en su día, que decía que ni su padre, quiero dejarlo claro, ni su familia tenían nada que ver con esa secta hermética que hablaba en el lenguaje de los pájaros. Lo quiero dejar claro, que luego ellos, los descendientes de este comercio respetuosísimo y muy célebre, dicen que no tienen nada que ver, y por supuesto que lo creemos. Es verdad que se ha escrito, y no nosotros, sobre estos códigos ocultos desde muy antiguo en la Catedral de Jaén. Hay una excelente novela, aprovecho para recomendarla, porque nuestros oyentes siempre piden lecturas, que es La lápida templaria de Nicholas Wilcox, que se ambienta justo años antes de este crimen, justo en esos lugares. Se habla de la taberna del Gorrión, de esta secta hermética, de un asesinato por mazazo, en fin. Todo eso lo escribió Eslava Galán mucho antes de que ocurriese, ¿no? De alguna forma. Nicholas Wilcox, exactamente. Su otro yo. Y queda algo más, aunque sea muy brevemente. Dentro de la Catedral de Jaén ya es muy conocido todo esto que hemos contado quizá, ¿no? Bueno, este caso se ha quedado ahí, en el limbo donde se queda lo misterioso. Bueno, pues yo esto no me acordaba. Hay la historia de un niño. Nos lo contaron además en Jaén. Y me parece una historia alucinante. Nos lo contaron porque precisamente en esos días había ocurrido de nuevo. Uno de los archiveros de la Catedral de Jaén había visto a un niño que se aparece entre los archivos. Son muy pocos segundos. Es un niño que parece que va vestido con un pantaloncito corto, con una camisa. Parece un niño de los años 50, más o menos, por el ropaje que lleva. En un principio lo que se escucha es como un lloro bastante lejano. Ese lloro y lamento se van haciendo más presentes y durante unos segundos se aparece la imagen de ese niño corriendo entre los archivos. Testigo de ello fue el exobispo ahora de Jaén, Santiago García, y mucha más gente que trabaja en la Catedral de Jaén asegura haber visto a este pequeño. Se cuenta la historia de un niño que en los años 50 estaba encaramado en una zona de la catedral esperando que salieran los pasos de Semana Santa. Ese niño cayó antes de que salieran los pasos y se mató. Desde entonces dicen que ese es el niño que se aparece entre los archivos para dar a conocer que, bueno, su historia ocurrió precisamente allí, su muerte ocurrió allí y de alguna forma se ha quedado ligado a esa catedral. Qué lugar más maravilloso, Catedral de Jaén y aledaños, ¿eh? Qué maravilloso, que lleno de códigos. Seguimos viajando, como los trashumantes en busca de la España remota. ¿Y qué trashumante de tierra aragonesa puede venir ahora? El sin par
Ángel Briongos. Iglesia de Tramacastilla. Historias dignas de ser escuchadas ahora mismo. En la iglesia de un pueblecito de Huesca, que se llama Tramacastilla, entre los años de 1637 y 1642. Allí ocurre una especie de posesión demoníaca en la que se habló de que entre varias mujeres de 8 y 25 años, esta epidemia de brujería consta en el Tratado de Conjuros de Fray Luis de la Concepción, que era un exorcista, un teólogo portugués, pero que luego vivió en España, y que, según apuntan sus biógrafos, tenía una especie de poderes celestiales contra la lucha de los príncipes de las tinieblas, ¿no? El propio Fray Luis de la Concepción, como exorcista, se cuenta que agarró, incluso por el cuello, al propio diablo dentro de la propia iglesia de Tramacastilla con la estola. Pues en realidad aquel diablo era una señora la que tenía cogida por el cuello, pero bueno, estaban convencidos de que tenía el diablo entre tantas cosas, ¿no? También se dice en una iglesia de muy reducidas dimensiones, según la época, eran 200 las mujeres, las doncellas que levitaron, e incluso el propio exorcista llegó a hablar con el diablo, digamos obligándole a que bajara todos los levitados y haciéndolo en primer lugar los bancos, en segundo las mujeres y en último lugar, y el propio diablo cuando bajaba dijo que agacharan las cabezas y allí el exorcista con el cura del pueblo dijeron que nunca agacharían las cabezas ante el demonio. Cronista de excepción, tierra aragonesa, Ángel Briongos, la historia ocurrida dentro de la iglesia de Tramacastilla y tantas otras que podríamos contar y que no va a haber prácticamente tiempo. Lo haremos, porque la España mágica es así. La España mágica no muere mientras se cuente el poder de la palabra. No todo es material, no todo se puede llevar al laboratorio, no se puede llevar nuestra mente psíquica, nuestra común y global comunidad que sabe de ancestros, de misterios, de mitos desde la prehistoria y que siguen vivos y transformándose. La Iglesia, lugar de enigmas, desde luego, qué duda cabe, lugar sagrado.